¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo estaba a punto de romperse, incluso cuando todo a tu alrededor parecía perfectamente normal? A veces no es una confesión ni una llamada telefónica lo que cambia tu vida. A veces es algo tan pequeño como una fragancia persistente. Para mí, fue un perfume inolvidable que flotaba en el aire de una boda donde cada sonrisa parecía genuina. Ese simple aroma se convirtió en la primera señal de que la vida en la que creía ya se estaba desmoronando. Me llamo Camila y tenía 34 años en ese entonces. Era directora ejecutiva de una prestigiosa firma de consultoría arquitectónica en Seattle. Mi profesión giraba en torno a identificar debilidades ocultas en proyectos multimillonarios antes de que se convirtieran en desastres. La ironía aún me persigue. Podía reconocer el más mínimo defecto estructural a distancia, pero pasé por alto por completo las grietas que se extendían silenciosamente por mi propio matrimonio. Mi esposo, Adrián, trabajaba como jefe de obra para una constructora comercial. Llevábamos 7 años casados. El dinero nunca había sido la causa de nuestras discusiones, o al menos, eso era lo que me convencía a mí misma. Sus ingresos eran estables, pero mi carrera me reportaba mucho más. Nunca le di importancia a esa diferencia. Creía sinceramente que el amor era más fuerte que un sueldo. Conocí a Adrián a través de su hermana menor, Elena. Desde el primer momento, me recibió con una calidez que me hizo sentir como si siempre hubiera pertenecido a su familia. Tenía el don de hacer que cada celebración fuera inolvidable, llenando cada lugar de alegría y risas. Así que cuando me pidió que fuera su testigo en su boda, aceptar fue muy fácil. La celebración finalmente llegó después de casi 3 años de planificar cada detalle. La ceremonia tuvo lugar en una impresionante finca rural rodeada de viñedos, jardines floridos y hileras de rosas color marfil. Parecía el tipo de lugar con el que uno sueña toda la vida. Sin embargo, durante el trayecto, no pude ignorar que Adrián parecía distante. Apenas me miraba, con la mirada fija en su teléfono como si cada notificación exigiera su atención. Cada vez que intentaba entablar una conversación, sus respuestas eran breves y distraídas. ¿Estás bien?, pregunté finalmente. Solo estoy agotado, respondió sin levantar la vista. No te preocupes por mí. Acepté la explicación. O tal vez simplemente quería aceptarla. Al ponerse el sol, comenzó la ceremonia. Ver a Elena caminar hacia el altar me llenó de una alegría genuina. Lucía radiante, y por un momento me permití creer que todo a nuestro alrededor era tan hermoso como parecía. Cuando terminaron los votos, todos se dirigieron al salón de la recepción. En el instante en que crucé la entrada, un perfume intenso me envolvió. Era rico, sofisticado e imposible de ignorar. Al principio, pensé que alguien simplemente se había excedido con su perfume. No tenía idea de que ese aroma quedaría ligado para siempre al momento en que mi mundo entero comenzó a derrumbarse. Mientras los invitados buscaban sus mesas asignadas, busqué a Adrián con la mirada. Entonces lo encontré cerca de la entrada. No estaba solo. A escasos centímetros de distancia, una llamativa morena lucía un vestido verde esmeralda intenso que contrastaba notablemente con la delicada y elegante decoración que los rodeaba. Sonrió con una familiaridad natural mientras posaba suavemente la mano sobre el antebrazo de mi esposo. No era el toque de una desconocida entablando una conversación cortés. Era el toque de una mujer que ya se sentía parte de ese lugar. Una opresión fría se instaló en mi pecho y, por primera vez esa noche, no pude evitar la sensación de que algo irreversible ya había comenzado. Antes de que pudiera acercarme, mi suegra se interpuso en mi camino con una sonrisa que parecía ensayada, no sincera. Camila, dijo suavemente, hay alguien que quiero presentarte. En cuanto pronunció esas palabras, una inquietud me invadió. No podía explicarlo, pero sabía que algo importante estaba a punto de suceder. Señaló a la morena del vestido verde esmeralda con una compostura inquietante. Ella es Victoria, anunció. Es alguien muy querida en nuestra familia. Victoria me dedicó una cálida sonrisa llena de tranquila seguridad, como si hubiera imaginado esta presentación innumerables veces. Es un placer conocerte, Camila, dijo. Igualmente, respondí cortésmente, forzando una sonrisa que no me llegaba a los ojos. Había algo en su mirada que despertó mi instinto de alarma. No actuaba como alguien a quien acababan de presentarle a mi marido. Había historia en su expresión, una naturalidad entre ellos que no se podía disimular. Antes de que pudiera hacer una sola pregunta, mi suegra continuó.
Victoria se sentará con la familia más cercana esta noche. Por un instante, me pregunté si había entendido mal. Con la familia, repetí. Sí, respondió con naturalidad. Tuvimos que hacer algunos ajustes en la distribución de las mesas. Levantó una tarjeta de sitio y señaló una mesa situada en el rincón más alejado del salón de recepciones, lo suficientemente cerca de la entrada del servicio de catering como para que los camareros pasaran cada pocos instantes. Su asiento está allí, dijo. Mesa 14. Todo a mi alrededor pareció congelarse. Nada tenía sentido. Durante años, había estado presente en todas las fiestas, todos los cumpleaños, todas las celebraciones familiares. Cuando mi suegra tuvo meses de citas médicas, fui yo quien la llevó, esperó a su lado y reorganizó mi propio horario para que nunca estuviera sola. Siempre que los gastos inesperados abrumaban a la familia, intervenía discretamente sin esperar reconocimiento. Y cuando el lugar original de la boda de la pareja canceló inesperadamente solo unas semanas antes de la ceremonia, transferí suficiente dinero para asegurar otro lugar para que Elena pudiera tener la celebración con la que había soñado desde niña. Ahora, de alguna manera, una mujer a la que nunca había visto había ocupado el lugar que siempre había sido mío. Busqué a Adrián. Seguro que me lo explicaría. En cambio, bajó la mirada al suelo. Ni una palabra. Ese silencio me hirió mucho más profundamente que cualquier excusa. Respiré hondo, luchando por mantenerme serena mientras mi pulso retumbaba en mis oídos. Las preguntas se agolpaban en mi mente una tras otra. ¿Quién era Victoria? ¿Por qué todos parecían tan cómodos a su alrededor? ¿Y por qué era yo la única en esa sala que no tenía ni idea de lo que estaba pasando? Unos instantes después, Adrián finalmente se acercó. ¿Encontraste tu mesa? Preguntó con una sonrisa forzada que parecía dolorosamente artificial. Lo miré fijamente. Era el mismo hombre al que había amado durante 7 años, el hombre cuya vida se había entrelazado con la mía. Sin embargo, en ese momento, no lo reconocí. Sí, respondí en voz baja. La encontré. No dije nada más. Antes de que pudiera hablar de nuevo, me di la vuelta y salí del salón de recepciones en lugar de sentarme en mi asiento asignado. Mis pies me llevaron directamente a la suite nupcial, donde Elena estaba dando los últimos retoques a su vestido antes de regresar a saludar a los invitados. En el instante en que me vio en la puerta, toda la felicidad desapareció de su rostro. Sin preguntar por qué estaba allí, se giró hacia sus damas de honor. ¿Podrías dejarnos a solas unos minutos?, preguntó con dulzura. Intercambiaron miradas de desconcierto, pero salieron de la habitación en silencio. Elena esperó a que la puerta se cerrara tras ellos antes de volver a mirarme. Elena respiró hondo, con dificultad y temblor. Las lágrimas brillaban en sus ojos mientras intentaba recomponerse. Antes de que pudiera preguntarle qué había pasado, bajó la cabeza y habló tan bajo que su voz casi se desvaneció. Camila, hay algo que debía haberte contado hace mucho tiempo. Una oleada de frío me recorrió el cuerpo. En ese instante, supe que la respuesta que había estado buscando finalmente llegaría, y también supe que destruiría la vida que creía tener. Aún no conocía todos los detalles, pero en el fondo, ya comprendía una cosa. Cuando esta conversación terminara, nada volvería a ser igual. Elena cerró los ojos un momento, tratando de serenarse. Sus dedos temblaban mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Lo siento mucho, susurró. Nunca quise que descubrieras la verdad así. No podía hablar. Mi corazón latía con tanta fuerza que me costaba respirar, pero me obligué a guardar silencio. Necesitaba escuchar cada palabra. Finalmente me miró. Adrian y Victoria llevan saliendo más de un año. Durante unos segundos interminables, todo a mi alrededor se desvaneció. Los sonidos de la recepción, la música, las risas. Todo desapareció. No lloré. No grité. Simplemente la miré fijamente, esperando desesperadamente que me dijera que había habido algún terrible malentendido. Nunca lo hizo. Elena bajó la mirada de nuevo. Me enteré hace meses, admitió. Tantas veces quise decírtelo. Cada vez que lo intentaba, imaginaba este preciso momento. Su voz se quebró. No podía arruinar el día de mi boda, pero no podía seguir mintiéndote. La angustia en su rostro era inconfundible. Ella no era mi enemiga.
Ella había estado atrapada en el mismo engaño. Sin pensarlo, di un paso adelante y la abracé. No me debes ninguna disculpa, Elena, susurré. Nada de esto es culpa tuya. Se derrumbó por completo. Entonces, entre lágrimas, pronunció las palabras que destrozaron la poca fuerza que aún me quedaba. Mi madre lo ha sabido desde el principio. Me aparté y la miré fijamente. ¿Qué? Asintió lentamente. Conoce a Victoria desde hace mucho tiempo. Sabía que Adrián nunca terminó la relación con ella. Su voz se volvió aún más baja. Fue ella quien insistió en que invitaran a Victoria esta noche. Otro pedazo de mi mundo se derrumbó. De repente, cada momento confuso de la noche cobró sentido con una claridad aterradora. La mesa familiar. La sonrisa ensayada de mi suegra. La seguridad con la que Victoria se movía por la recepción como si ya perteneciera a ese lugar. No me habían excluido por casualidad. Yo era la única en esa habitación que vivía en una mentira cuidadosamente protegida. Respiré hondo, negándome a dejar que mis emociones me dominaran. No arruinaría la boda de Elena. Ella no merecía pagar por las decisiones que su hermano y su madre habían tomado. Con la mayor serenidad que pude reunir, salí de la suite nupcial. Afuera, la celebración continuaba como si nada hubiera pasado. Las copas chocaban, las risas resonaban en el salón de baile y las parejas bailaban bajo las luces brillantes. Mientras tanto, caminaba entre las mesas sintiendo que cada paso me alejaba más de la vida que había construido. Adrián seguía sentado junto a Victoria. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, lo vi en su rostro. Él lo sabía. Él comprendió que yo había descubierto la verdad. Empujó su silla hacia atrás. Camila, espera. No respondí. Ni siquiera aminoré la marcha. Cerca del centro de la recepción estaba el regalo bellamente envuelto que había traído para los recién casados. Encima, un sobre con un generoso cheque y una carta manuscrita que había preparado con esmero para Elena y su esposo. Lo tomé. Por un instante, pensé en llevármelo todo. Entonces recordé algo importante. Ese regalo nunca había sido para Adrián. Y desde luego, no era para mi suegra. Era de Elena. Ella era quien merecía comenzar su matrimonio libre de las consecuencias de la traición ajena. Encontré a la organizadora de la boda y con cuidado le entregué el sobre. Por favor, asegúrate de que Elena lo reciba personalmente después de la recepción. Lo aceptó con un leve asentimiento. No hizo preguntas ni llamó la atención sobre el momento. Luego me di la vuelta y caminé lentamente hacia la salida. Detrás de mí, la celebración continuaba sin interrupción. La música llenaba el ambiente, los invitados reían, las copas chocaban en brindis alegres y los aplausos resonaban en el salón. Para todos los demás, fue una noche inolvidable. Para mí, terminó en absoluto silencio. Subí a mi coche y cerré la puerta. Solo entonces comprendí plenamente que las heridas más profundas no siempre se producen con gritos o palabras crueles. A veces, quienes te rompen el corazón lo hacen con rostros serenos y voces suaves. Encendí el motor y salí de la finca. Al poco rato, mi teléfono se iluminó. Adrián. Ignoré la primera llamada. Luego llegó otra. Y otra más. Pronto la pantalla se llenó de llamadas perdidas y mensajes sin respuesta. No contesté ninguno. Lo que quisiera decir, ya no necesitaba escucharlo. El camino a casa se extendió durante horas, pero por primera vez en mucho tiempo, no conducía hacia el final de algo. Conducía hacia el comienzo de mi libertad. Todo el viaje transcurrió en silencio. No encendí la radio. Los únicos sonidos eran el zumbido constante del motor y los pensamientos de los que ya no podía escapar. Cuando finalmente abrí la puerta del apartamento y entré, miré a mi alrededor como si nunca lo hubiera visto antes. Durante años, creí que esas paredes protegían nuestro futuro. Ahora no eran más que un lugar lleno de recuerdos que ya no me pertenecían. A la mañana siguiente, contacté a un abogado de divorcios. No buscaba venganza. Simplemente quería recuperar mi paz. El proceso legal fue agotador. Hubo reuniones interminables, montones de papeleo, registros financieros y conversaciones que jamás imaginé que tendría que soportar. Había que justificar cada bien. Documentar cada compra. Rastrear minuciosamente cada contribución financiera.
Fue entonces cuando Adrián se vio obligado a afrontar una verdad que había ignorado durante años. La vida que habíamos construido juntos dependía en gran medida de mis esfuerzos. La casa. Las vacaciones. Las reformas. Muchos de los sueños que habíamos alcanzado habían sido posibles gracias a mi carrera y a incontables horas de trabajo. Incluso entonces, nada de eso se trataba realmente de dinero. La mayor pérdida no fue económica. Fue la confianza que le había dado a alguien que nunca la mereció. 5 meses después, el divorcio se hizo oficial. Adrián regresó a casa de su madre. Poco después, supe que Victoria había desaparecido de su vida apenas unas semanas más tarde. Lo que creían haber encontrado juntos se desvaneció casi tan rápido como había surgido. Resultó que la relación por la que lo habían arriesgado todo no era la extraordinaria historia de amor que ambos habían imaginado. En cuanto a mí, elegí un camino diferente. En lugar de mirar hacia atrás, comencé a reconstruirme. Dediqué toda mi energía a mi carrera, acepté proyectos en nuevas ciudades y poco a poco redescubrí la paz que proviene de disfrutar de mi propia compañía. Más de un año después, mientras viajaba por trabajo, conocí a un ingeniero estructural llamado Nathan. Nathan y yo empezamos a hablar de ingeniería, arquitectura y los retos de diseñar estructuras capaces de resistir cualquier adversidad. Sin darnos cuenta, habían pasado más de 3 horas. En algún momento de esa conversación, comprendí una verdad que cambió para siempre mi perspectiva sobre el amor. El amor verdadero nunca se siente amenazado por tu éxito. No compite contigo. No te hace sentir inferior para que otro se sienta superior. Al contrario, te apoya. Respeta tus sueños, celebra tus victorias y se enorgullece sinceramente de verte convertirte en la mejor versión de ti mismo. Hoy puedo decir con toda honestidad que el resentimiento ya no tiene cabida en mi corazón. Aquella noche en la boda no me arrebató a mi familia. Me despojó de una ilusión. Y al hacerlo, me dio la oportunidad de crear una vida honesta, pacífica y verdaderamente mía. De vez en cuando, mis pensamientos vuelven a aquella finca rural. Sorprendentemente, no pienso en Victoria. No pienso en mi suegra. La mayoría de los días, ni siquiera pienso en Adrián. Lo que sí recuerdo son esos pasos silenciosos que di desde el salón de recepciones hasta mi coche. En aquel momento, sentí que era el paseo más solitario de mi vida. Mirando hacia atrás, entiendo que también fueron los más importantes. Porque con cada paso, sin darme cuenta, me alejaba de la traición y me acercaba a mi libertad. Esa noche me enseñó algo que jamás olvidaré. Permanecer en un lugar donde ya no se reconoce tu valía no es un acto de amor. El mayor valor reside en encontrar la fuerza para irte en el momento en que te das cuenta de que tu corazón ya no pertenece allí. Ahora me encantaría saber de ti. Si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Comparte tus ideas en los comentarios. Y si esta historia te cautivó y quieres disfrutar de más historias emotivas llenas de suspenso, dramas familiares intensos y giros inesperados, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y acompañarnos en la próxima aventura. Gracias por vernos, nos vemos en la próxima historia. La vida tiene una extraña manera de revelar la verdad cuando menos lo esperamos. Durante años, creí haber construido un matrimonio inquebrantable, rodeada de personas que me amaban. En realidad, había estado sosteniendo una vida que ya se desmoronaba por dentro. Ahora, mirando hacia atrás, no recuerdo esa boda como el día en que todo terminó. La recuerdo como el día en que todo finalmente comenzó. Si nunca hubiera entrado en ese salón de recepciones, si nunca hubiera notado ese perfume inolvidable, si nunca hubiera encontrado el valor para seguir adelante en lugar de exigir respuestas, tal vez todavía estaría viviendo en una hermosa mentira. Perder a Adrián nunca fue mi mayor pérdida. La mayor pérdida habría sido perderme a mí misma al quedarme con alguien que ya no me respetaba. La sanación no fue rápida. Hubo noches solitarias, recuerdos dolorosos y momentos en los que dudé si volvería a confiar alguna vez. Pero cada paso difícil me condujo hacia una vida basada en la honestidad, no en las apariencias. Hoy, me despierto con paz en lugar de sospecha. Ya no me pregunto dónde reside la lealtad de alguien porque he aprendido que la lealtad más importante es la que nos debemos a nosotros mismos. No todos los que se marchan han fracasado. A veces, las personas más fuertes son las que cierran la puerta en silencio, se niegan a luchar por alguien que ya las ha abandonado y eligen un futuro que aún no pueden vislumbrar en lugar de un pasado que ya no las merece. Si mi historia te deja una lección,
que sea esta. Nunca confundas la resistencia con el amor. El amor nunca debería exigirte sacrificar tu dignidad, tu autoestima ni tu paz interior. Las personas que realmente pertenecen a tu vida nunca te harán sentir como un extraño en tu propia casa. Gracias por compartir estos momentos conmigo y permitirme compartir este capítulo de mi vida. Ahora me encantaría saber de ti. ¿Alguna vez has descubierto una verdad dolorosa que finalmente te llevó a una vida mejor? ¿O si hubieras estado en mi lugar, habrías manejado las cosas de manera diferente? Comparte tus ideas en los comentarios, los leo todos. Y si te gustan las historias conmovedoras sobre resiliencia, traición familiar, redención y encontrar la fuerza para empezar de nuevo, suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en la próxima historia inolvidable. Hasta la próxima, cuídate, y nunca olvides que a veces alejarse es el primer paso hacia la vida que realmente mereces.